Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Como verán, solamente estoy yo acompañándoslo, la profe Luz no pudo venir, pero sí ya la próxima clase. Antes de comenzar con un tema nuevo, ¿sí? Siguiendo lo que es clases de palabras, ¿alguna duda que tengan respecto a temas anteriores? ¿Pudieron hacer el trabajo que estaba en el campus? ¿Mauro pudo solucionar sus problemas? ¿Les mandó los mensajes? ¿Recibieron? Hola, buen día, profe, ¿cómo está? Buen día. Sí, Consulta, nosotros cuando hacemos taquigrafía y al pasar lo de la sesión, tenemos que transcribir lo que dicen los ediles. sí, En el caso mío, del Consejo Deliberante, ¿no? sí. Cuando, por ejemplo, dicen de Calafate, en realidad sería de el Calafate. ¿Yo qué tengo que poner? ¿Tengo que escribirlo tal cual como debería ser gramáticamente o tal cual como lo dicen ellos? No, eso es una transcripción fiel, digamos, de cómo ellos lo dicen. Ajá. Sí. Recuerden que ustedes justamente dan fe, digamos, de todo lo que se dijo en la sesión y es lo que Sí, ustedes transcriben, ¿sí? bien. O sea que así ellos lo digan re mal, nosotros lo tenemos que poner re mal también en la transcripción. Claro, lo tienen que transcribir tal cual, sí. Ah, bien. Sí, me entraba la duda para ver si se tenía que corregir o no gramaticalmente, porque bueno, es lo que nosotros hacemos en gramática, ¿no? Claro, sí. Pero es importante que nosotros sepamos, sí, cuáles son las formas correctas, digamos, de esas emisiones o de esos discursos. Porque por ahí en la oralidad nosotros tendemos, digamos, a, eh, a hablar, ¿sí? No como escribimos. Generalmente uno cuando escribe le pone más atención. Por ahí Ujú. en la oralidad como que eso muchas veces no sucede. Sí, sí. Ah, listo. Bueno, gracias. Bien, Hola, profe. Bueno, buen día. ¿había actividad para hacer nueva en el campus? Porque yo entré a ver y solamente había recurso didáctico nada más. O No, sea, no había actividad. está la actividad que hicimos en la clase presencial, ¿sí? Y como no todos pudieron asistir a esa clase, nosotros el miércoles pasado dijimos que estaba en el campus y que lo hagan. Si lo hicieron, genial. Y ahora vamos a subir en esta semana lo que fue la clase anterior, ¿sí? Era para no llenarle, digamos, de trabajos prácticos, porque no todos pudieron asistir al presencial. Ah, bueno, profe, esa nomás era mi duda porque yo sí fui a la clase presencial y sí tengo ese trabajo, por Claro, eso nada más pregunto. sí, y como la idea es dar o que todos accedan a lo mismo, ¿sí? La única diferencia va a ser que cada último miércoles de mes, eh, quienes asistan, ¿no es cierto?, a las clases presenciales van a poder desarrollar, van a poder sacarse sus dudas en clases. Quienes no, nosotros vamos a subir de todos modos al campus y lo van a hacer de forma individual en sus casas, digamos, ¿sí? Bien, ¿dudas? Bien, entonces continuamos todavía con tema de la unidad uno, las conjunciones. Vamos a ver lo que es el concepto y la clasificación. Las conjunciones son palabras invariables, ¿sí? No cambian su forma, tienen la función gramatical de conectar sintácticamente distintos elementos. No tienen tampoco ningún tipo de significado, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, vimos las preposiciones, que algunas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que se diga, van a tener, ¿sí?, un contenido semántico y otras no. Las conjunciones no tienen, ¿sí?, ninguna, nunca van a tener un significado o una carga semántica, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que unen estas palabras? Unen
palabras, ¿sí? Mamá o papá deberá firmar la nota. Grupos sintácticos, el perro y el gato saltaron el tejido. Proposiciones, la niña quiere jugar, pero su amiga quiere ver la tele, ¿sí? Siempre van a unir o palabras, o grupos sintácticos, o proposiciones. La clasificación se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, las coordinantes y por el otro lado, las subordinantes. A su vez, ¿sí? Cada una de esta clasificación tiene una subclasificación. Las coordinantes se clasifican en copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas. Por su parte, las subordinantes se clasifican en sustantivas, adjetivales, temporales, modales, locativas, condicionales, concesivas, comparativas, causales y consecutivas. Acá, por ejemplo, pueden ver que coinciden tanto en la clasificación de las coordinantes como de las subordinantes, tenemos las consecutivas. Más adelante vamos a ver cada una de ellas y ver en qué se diferencian. Las conjunciones coordinantes son aquellas que relacionan elementos de la misma categoría. Une palabras, une grupos sintácticos, oraciones, sin que exista una relación de jerarquía entre ellos. Es decir, sin que uno dependa del otro. Por ejemplo, si yo digo mesa y silla, ¿sí? Tanto mesa como silla tienen la misma importancia, la misma jerarquía, ¿sí? Si digo el perro y el gato, ahí tenemos un grupo sintáctico, ¿sí? Los dos están conformados por un determinante y un sustantivo, ¿sí? Tienen la misma importancia, la misma jerarquía. Bien, conjunciones coordinantes copulativas. Las más comunes o las que más usamos son y, ni. Señalan la suma o adición de los significados de los distintos elementos que se unen. Por ejemplo, quiero pan y tomate. A ver, otro ejemplo, si se les puede ir ocurriendo. Con y, constantemente nosotros utilizamos esta conjunción y. Viajo con mamá y papá. Bien, ¿sí? Trabajo mañana y tarde, ¿sí? Constantemente, si nosotros nos ponemos a pensar un segundito, digamos, vamos a ver qué es la más común o la más usual, ¿sí? Esto no quiere decir que las otras no las usemos, pero sí que usamos las otras en menor medida. Entonces, la conjunción y es la conjunción copulativa más común. Juan y Pedro ven la película. Esta se convierte en cuando la palabra siguiente comienza con i o con i con la h, ¿sí? Recuerden que la h en español no tiene un valor fónico, es decir, que no tiene sonido. Entonces, si nosotros decimos hielo, higuera, higo, ¿sí? Esa h no suena. Entonces, ortográficamente, si nosotros vamos a escribir, por ejemplo, compré manzanas y higos, no suena mal, ¿no es cierto? No lo podemos decir. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué conjunción? La E. Compré manzanas e higo, ¿sí? Con valor vocálico. Juana e Isabel ven la película. Sin embargo, si tiene valor consonántico, se mantiene la forma I. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos diptongo, no sé si recuerdan ustedes, y en el diptongo cuando tenemos la I y la U, y cuando son el primer elemento del diptongo, ¿sí? Esa I es una semiconsonante, ¿sí? O esa U. En este caso vamos a hablar solamente de la I. Esa I es una semiconsonante. Si esa I pertenece al segundo componente o al segundo elemento de ese diptongo, va a ser una semivocal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una palabra que comienza con diptongo, ¿sí? Y el primer elemento de ese diptongo es una I,
voy a mantener mi conjunción y, no la voy a cambiar por la e, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la oveja come alfalfa y hierba, ¿sí? Es distinto si yo digo, compré manzanas y higo, ¿sí? En ese ejemplo, tengo que usar la e. En cambio, en la oveja come alfalfa y hierba, puedo mantener esa i, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Algún ejemplo con una palabra que comience con ye, ya? Mm, La palabra hielo, profe. Hielo, bien. ¿Y cómo utilizaríamos en un ejemplo así con la conjunción y? Agua y hielo. Bien, ¿sí? En ese caso mantenemos la i. Traje o tengo agua y hielo, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Sí, profe. Bien. Cualquier duda pueden escribirlo al chat, ¿sí? O habilitan sus micrófonos. La conjunción ni une dos o más elementos que son negados, ¿sí? No quiere té ni café. Pero también pueden estar los dos elementos ni, ¿sí? Es decir, que podemos decir no quiere café ni quiere té ni café, ¿sí? No traje mi billetera ni las tarjetas, por ejemplo, ni traje mi billetera ni las tarjetas. Es decir, que las dos formas son correctas. Puedo utilizar el no, ¿sí? Como primer elemento y después el ni, o las dos conjunciones ni. Acá es importante que si voy a utilizar no quiere té ni café, ese no siempre va a ir delante, ¿sí? Yo no puedo decir ni quiere té, no café. ¿Algún ejemplo que se les ocurra con ni? Ni de día ni de noche. Bien, muy bien. En ese caso, por ejemplo, no podemos utilizar el no. No de día ni de noche. Nos suena un poco raro, ¿sí? Entonces, de acuerdo al contexto, podemos alternar, ¿sí? No ni o ni, ¿sí? Bien. Después tenemos las conjunciones disyuntivas, ¿sí? O u, o bien. Indican elección o exclusión de alguno de los elementos que relacionan, ¿sí? ¿Quieres un café o un té? La conjunción es la más usada. La conjunción o es la más usada, ¿sí? Esta tarde iremos al cine o al teatro, compraré un termo o un portatermos, portamates, ¿sí? Y cuando la palabra que le sigue empieza por la misma vocal, o en el mismo caso que en I, HI, acá también tenemos O, HO, ¿sí? Esa O, conjunción, se va a transformar en U. Tiene 7 u 8 años y además, como el ni copulativo, puede aparecer repetida. Siempre merienda o un sándwich o un licuado, ¿sí? ¿Algún ejemplo que se les ocurra con O y otro cuando utilizamos U? Generalmente esto, recuerden que yo le doy dos opciones o más a la persona, ¿sí? Entonces yo digo, no sé, ¿querés una virome o un lápiz? ¿Sí? Entonces tiene que elegir entre esas opciones. Un ejemplo puede ser la cadenita es de plata u oro. Bien, sí, ahí lo podemos hacer más como pregunta, ¿vi? ¿La cadenita es de oro? ¿Es de plata u oro? Sí, muy bien. Eh, ¿Por qué digo que como pregunta? Porque le preguntamos, ¿no es cierto?, al vendedor o a alguien que tenga la cadenita si es de oro o de plata. Eh, a menos que le digamos, quieren ver las cadenitas de oro o de plata, pero a ella le agregamos la preposición, ¿sí?
Entonces, en algunos casos, tiene que ser en forma interrogativa, ¿sí? En otros casos no, es en forma afirmativa. Pero está muy bien tu ejemplo, ¿sí? Las conjunciones disyuntivas discontinuas, también conocidas como distributivas, se emplean para indicar alternancia entre dos elementos que se relacionan, ¿sí? Por ejemplo, bien, bien. Este bien, bien nunca van a estar juntos, ¿sí? Siempre va a haber algo en el medio. Bien ahora, bien después, ¿sí? Bien, bien estudias, bien trabajas, ¿sí? Opciones también, pero siempre en el medio va a haber algo. Entonces, por eso están los puntos suspensivos, que nos indica que se usan, pero no de manera continua o seguida. Por eso es su nombre justamente discontinuas, ¿sí? Las conjunciones coordinantes adversativas, pero sino más aunque. Se utilizan para indicar oposición entre los elementos que relacionan, ¿sí? Quería ir, pero no pude. Las conjunciones adversativas son pero, más, sino, aunque. Por ejemplo, es guapo, pero muy serio. Quería ir, mas no pude hacerlo. El sino expresa exclusión o incompatibilidad entre los términos y además exige la negación del primero. No quiero este pastel, sino otro, ¿sí? Siempre que vamos a usar esta conjunción, es importante tener en cuenta que el primer elemento a unir, ¿sí? Va a ser una negación. Entonces va a estar también presente el no. No quiero viajar, sino quedarme en casa, no quiero estudiar, sino salir, ¿sí? Siempre van a estar el no y el sino presentes. Y después tenemos el aunque, ¿sí? Cuando equivale a pero, es guapo, aunque muy serio. ¿Qué quiere decir esto? Ese aunque también es una conjunción subordinante, ¿sí? Entonces, si yo ese aunque lo puedo cambiar, ¿sí? Por pero, entonces va a ser una conjunción coordinante, ¿sí? Adversativa. Si yo no lo puedo cambiar, no, o si lo cambio pierde el valor o el sentido que quiero dar, entonces va a ser una conjunción subordinante, ¿sí? Y ya vamos a ver de qué tipo. ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo? Hasta acá. Primero vamos a los ejemplos de con una conjunción pero más, sino, aunque, ¿sí? Y después vamos a las dudas. Quería ir, pero está lloviendo. Bien, muy bien. El alumno estudió, pero no lo suficiente. Bien, Me gusta ese abrigo, aunque me queda chico. ¿Puede ser? bien, sí, porque nosotros ahí podemos decir, me gusta ese abrigo, pero me queda chico, ¿sí? Yo lo puedo cambiar. Fíjense que el ejemplo inclusive acá, sí, es el mismo y vemos que tiene el mismo valor, el mismo sentido. ¿Dudas hasta acá con las conjunciones coordinantes? No, profe, se entendió perfecto. Perfecto. Bien. Y por último tenemos las conjunciones coordinantes consecutivas, ¿sí? Coordina solo dos constituyentes y el segundo señala la consecuencia, ¿sí? De lo dicho en el primero. Luisa cumple años, así que le haremos una reunión. ¿Qué quiere decir que el segundo señala la consecuencia? Es decir que, ¿por qué le haremos una reunión? Porque Luisa cumple años, ¿sí? Siempre
la consecuencia o la acción que vamos a llevar a cabo va a estar en la segunda proposición, mientras que la primera nos va a decir cuál es la razón de eso, ¿sí? Juan atendió de modo que llegará rápido. ¿Por qué llegará rápido? Porque Juan atendió, ¿sí? A ver un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, salgo de vacaciones, así que, Estoy ocupada, así que voy a llegar tarde. bien. A ver, ¿alguien más? Por el chat está hoy un poco apagado. Bien, creo que hubo una pequeña falla técnica, pero ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí se Sí, escucha, profe, pero no se se ve. cortó. Sí, sí, se cortó porque hubo una pequeña falla aparentemente del internet, pero ya volvimos. Bien, un ejemplo. Profe, yo dije, estoy ocupada, así que voy a llegar tarde. Sí, muy bien. ¿Por qué vas a llegar tarde? Porque estabas ocupada, ¿sí? Bien, seguimos. Conjunciones subordinantes. Acá, solamente para que sepan y no para que se asusten, porque parece mucho, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan reconocer, ¿sí? Las conjunciones, tanto las coordinantes como las subordinantes. Acá, por ejemplo, los nombres tienen que ver con una función más que bien sintáctica. Pero no se asusten porque nosotros todavía no vamos a entrar en eso, ¿sí? Lo único que es importante es reconocer eh, la conjunción y a qué tipo pertenece, ¿sí? Si es subordinante, coordinante, y a su vez reconocer si son juxtapuestas, adversativas, etcétera, ¿sí? Entonces, las conjunciones subordinantes relacionan elementos entre los que existe una jerarquía, es decir, que uno depende del otro. A diferencia, sí, de las coordinantes, que dijimos que las dos tienen el mismo, o los dos elementos tienen el mismo valor, ¿sí? En este caso no. Una depende de la otra, ¿sí? Por ejemplo, no iré al cine porque no tengo dinero. Acá, ¿cuál sería la principal o la que no está subordinada a la otra, digamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál podría ser? ¿No iré al cine o porque no tengo dinero? No iré al cine sería la principal, la consecuencia porque no tengo dinero. Bien, muy bien. Pero además, fíjense que si yo digo solamente no iré al cine, ¿sí? Claro, Mantiene completa. sentido, ¿sí? Pero si yo digo porque no tengo dinero, me falta completar, ¿sí? Sí, señora. Por ahí, por eso insisto en esto, el de la oralidad, porque generalmente si yo digo, bueno, ¿por qué no vas al cine? Y me van a responder porque no tengo dinero, ¿sí? Porque nosotros no estamos acostumbrados a responder en oración, ¿sí? Pero la respuesta completa tendría que ser, yo pregunto, ¿por qué no irás al cine? No iré al cine porque no tengo dinero, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta y piensen más a la hora de reconocer eh, cómo lo haríamos en la escritura, ¿sí? Más que en la oralidad. Porque en la oralidad muchas veces omitimos y damos como sobreentendidos, ¿sí? Por el contexto, porque en una conversación, si yo le respondo a alguien que me diga, ¿por qué no vas a ir al cine? Porque no tengo dinero, es suficiente, ¿sí? Entonces, muy bien, como dijo la compañera, ¿por qué no iré al cine? Es la principal, ¿sí? Y la subordinada es no tengo dinero. Bien.
Tenemos las sustantivas, ¿sí? Martín me dijo que Susana no fue a clases. En este caso, ¿cómo nosotros vamos a reconocer que justamente que Susana no fue a clases es una sustantiva? Porque fíjense que a diferencia de las adjetivales, Agustina trajo torta que sobró del cumpleaños, ¿sí? Ese que de Agustina trajo torta, ¿a qué hace referencia? A ver, Argentina trajo, Agustina trajo sobró torta, del cumpleaños. La principal, sobró del cumpleaños sería en realidad la subordinada. sí. Yo puedo decir, torta sobró del cumpleaños. Pues yo ya lo estoy analizando muy profundamente, pero sí, No, no, Agustina trajo torta. sí, Torta que yo lo puedo reemplazar, que sobró del cumpleaños, torta decorada, podría decir. bien. Eh, y fíjense que ese que sobró torta, no sé, que sobró del cumpleaños, sí, hace Ya es referencia una, a torta, ¿sí? Está con torta. Mientras que Martín me dijo que Susana no fue a clases, no está, ese que Susana no fue a clases no está modificando o no está, ¿sí? Modificando a ninguna construcción anterior o palabra anterior. Mientras que en el segundo caso sí. sí. Entonces, vamos a ver que ese que, sí, se repite, es una conjunción que pertenece a las sustantivas, a las adjetivales, más adelante también. Entonces, es importante que nos detengamos, cada vez que vemos un que, nos detenemos a pensar y a ver, bueno, tiene un antecedente, está con otra construcción, si está, bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que es un adjetival. No está con ninguna construcción, entonces podría ser una sustantiva, ¿sí? Pero por eso les... Profe, Sí, en el caso, acá tenemos que también marcar una cosa. Por ejemplo, en las sustantivas tenemos un verbo, a partir del verbo está el que. Me dijo eso, ¿no? En trajo torta nosotros tenemos antecedente en sustantivo. Torta. bien. Sí, está muy bien Lo lo que... marco, eh, Sí, está muy bien lo que decís, ¿sí? Que eso tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con los análisis justamente sintácticos, y como nosotros, en el primer caso, que Susana no fue a clases, está en función de objeto directo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos al objeto directo? Justamente por el reemplazo de eso, Martín me dijo eso, ¿sí? Pero no se asusten, es solamente para que ustedes tengan como un pantallazo general, ¿sí? Que puedan reconocer las conjunciones y más adelante vamos a entrar, sí, un poquito en lo que es el análisis sintáctico de las subordinadas. Pero por el momento no se asusten y es solamente para que sepan que existen, que se diferencian y que las puedan reconocer, ¿sí? Bien, son muy después, fáciles, no se asusten. ¿cómo? Son muy fáciles, profe, que no se asuste nadie. Sí, sí, no es para asustarse ni para salir corriendo, por favor. Bien, después tenemos las modales, ¿sí? Como estudió, le fue. En este caso, nuestro nexo o nuestra conjunción es cómo, ¿sí? Fíjense que como estudió está diciendo, bueno, si no estudió mal o estudió a destiempo, si está diciendo el modo como estudió, le fue. Si estudió bien, si estudió como tenía que ser, obviamente, ese le fue, lo interpretamos como que le fue bien. Si estudió mal, no estudió, etcétera, ese le fue quiere decir que le fue mal, ¿sí? Fíjense también el tema del orden, que no siempre la principal va a estar, va a ser el primer término o la primera proposición, ¿sí? En los primeros casos vimos que Martín me dijo, Agustina trajo torta, ¿sí? Que son las proposiciones principales, están en el primer lugar, digamos, ¿sí? Mientras que en el segundo caso, como estudió, es nuestra subordinada, ¿sí? Y nuestra principal es le fue, está invertido el orden, al igual que, por ejemplo, las locativas, donde está tu pasión, hallarás tu destino, ¿sí?
¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, entonces tanto en modales como en locativas, si las invertimos, no variarían. No, fíjese que nosotros podemos decir, hallarás tu destino donde está tu pasión, ¿sí? Le fue como estudió. Profe, ¿se puede Sí, decir también así? Le fue así, y ahí respondería la respuesta, la pregunta de un modal. ¿Le fue? Sí, le fue bien. Locativas, ¿dónde está tu pasión? Está allí. Podría reemplazarlo para poder entenderlo mejor. exactamente. Las modales, como tienen que ver con el modo, se pueden reemplazar, ¿sí? Por los adverbios, por ejemplo, así. As- así le fue, ¿sí? Y las locativas por adverbios justamente que indiquen locación. Por ejemplo, allí hallarás tu destino, ¿sí? Ahí hallarás tu destino. Pero tengan en cuenta esto, la idea que nos quiere dar esa proposición, ¿sí? Como estudió, nos da idea del modo, de la forma en que hizo algo, ¿sí? Y generalmente dónde, cuándo, responden a locaciones temporales o espaciales, ¿sí? Y fíjense muy bien la pregunta no recuerdo quién, que me hizo respecto a el orden, ¿sí? Las modales y las locativas pueden variar el orden, pueden estar primeros o segundos y no varían el significado. Pero si nosotros decimos que Susana no fue a clases, Martín me dijo, mantiene el sentido, pero ya generalmente nosotros no hablamos así, ¿sí? Porque nuestra lengua, el orden es eh, sujeto, ¿sí? Verbo y objeto. Agustina trajo torta que sobró del cumpleaños. Si yo digo que sobró del cumpleaños, Agustina trajo torta. Esta nos suena más raro todavía, ¿sí? Entonces, las que sí se pueden cambiar sin ningún problema, sin variarme el sentido, son las modales locativas. Ya con las sustantivas y adjetivales, algunas pueden admitir, ¿sí? Y otras no. Bien, continuamos. Conjunción subordinante temporal, ¿sí? Introducen oraciones subordinadas que indican el tiempo en el que sucede la acción de la oración principal. Estudié un poco mientras llovía. Mientras llovía, estudié un poco, ¿sí? Acá puedo hacer la prueba y me admite las dos formas. Entonces, mientras va a ser una conjunción temporal, ¿sí? Conjunción subordinante condicional. Son aquellas conjunciones que introducen oraciones que expresan una condición que debe darse para que suceda algo, ¿sí? Te mojarás si llueve. Es una condición. Y siempre las conjunciones subordinantes condicionales vamos a encontrar el sí, ¿sí? Si llueve, te mojarás. Si no estudias, no vas a probar. Eh, no vas a probar si no estudias, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Condicional. Llegarás tarde si no te apresuras. Bien, muy bien. A ver, otro más. Por ejemplo, generalmente cuando uno es más chico, ¿no? Y pide permisos, bueno, ¿qué nos responde? Bueno, si no venís para tal hora, no vas a salir más, ¿sí? Eh, Pensemos en cosas cotidianas que nosotros usamos mucho también, las condicionales. Y tenés hambre, eh, vas a comer, ¿sí?
Tenemos la conjunción subordinante causal, ¿sí? Expresa la relación causal que existe entre la oración principal y la oración subordinada. La oración principal siempre va a ser el resultado, mientras que la oración subordinada va a ser la causa. Me mojé porque llovió, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Digamos que esté mojada. ¿Cuál es la causa? La lluvia, ¿sí? Entonces, la oración principal siempre va a ser el resultado y la subordinada va a ser la causa. Siempre, siempre el nexo va a estar delante, o la conjunción va a estar delante de la subordinada, ¿sí? Nunca delante de la principal. Otro ejemplo, y acá con el porque, que es el más común. Algo cotidiano, profe, sería eh, tengo hambre porque no desayuné. Bien, muy bien. Sí, bien, seguimos. Y acá tenemos la conjunción subordinante concesiva, ¿sí? Son aquellas conjunciones que nos informan de que una acción se realiza a pesar de un obstáculo que se opone. Por ejemplo, iré aunque llueva, ¿sí? Acá tenemos el aunque, acá iré pero llueva. Fíjense que yo no puedo cambiar por la conjunción pero, ¿sí? Entonces quiere decir que no tiene el mismo valor que pero y que no es una conjunción coordinante, sino una subordinante. ¿Qué otro ejemplo? Con aunque. Tengo que ir aunque no quiera. Bien, tengo que ir aunque no quiera. Fíjense que es distinto si yo digo tengo que ir, pero no quiera. Lo que yo sí puedo decir es, o sea, lo que esa construcción me exige, ¿no es cierto?, esta conjunción. Tengo que ir aunque no quiera. Profe, otro ejemplo también puede ser tengo que hacer algo aunque no quiera. Bien, sí. O sea, la acción va a ser, ¿no es cierto? Eh, ¿Me repetís por favor tu ejemplo? Por ejemplo, tengo que estudiar aunque no quiera. Bien, la acción va a ser estudiar, ¿sí? Y el obstáculo es el no querer. Bien, ¿un ejemplo más? Voy a almorzar aunque no tenga hambre, ¿sí? Después tenemos la conjunción subordinante comparativa, ¿sí? Y los nexos que tenemos son qué y cómo, ¿sí? Que se utilizan para comparar dos enunciados entre sí y suelen ir acompañados de términos comparativos previos que indican el grado de esta comparación. Por ejemplo, hoy ha llovido tanto como ayer, ¿sí? Hoy ha llovido más que ayer. Siempre en las construcciones comparativas vamos a encontrar, ¿no es cierto?, Eh, dos objetos, dos fenómenos, dos acciones, dos personas que se van a comparar, ¿sí? Y el nexo justamente va a ser el cómo o el qué. Y muchas veces esas dos conjunciones están acompañadas, ¿sí?, de otros términos que indican el grado, ¿sí? Más que tanto como. Por ejemplo, hoy hizo más frío que ayer, ¿sí? Hoy, también podemos decir, hoy hizo menos frío que ayer, ¿sí? A ver, otro ejemplo.
¿Qué otra cosa? Hoy, hoy Sí, he trabajado más que ayer. bien. Fíjense también otra particularidad de esta conjunción, ¿sí? Que el cómo puede aparecer sin esa intensificador, digamos, sin tanto o sin más. Yo puedo decir, hoy ha llovido como ayer, ¿sí? En cambio, el qué, como conjunción subordinante comparativa, necesita del más, porque yo puedo decir, hoy ha llovido más que ayer, pero no puedo decir, hoy ha llovido que ayer, ¿sí? En el caso del qué, y particularmente en las conjunciones subordinantes comparativas, necesita de ese intensificador, ¿sí? Más, menos, hoy trabajé más que ayer, ¿sí? Hoy trabajé menos que ayer, necesita ese intensificador. Porque si yo digo, hoy trabajé que ayer, no completa el sentido, si no se entiende que lo que estoy haciendo es comparando lo que hice ayer con hoy, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, perdón, las consecutivas. Conjunción subordinante consecutivas. Introducen una oración en la que se muestra la consecuencia de lo expresado en otra, ¿sí? Acá también tenemos el que. Luego, en las consecutivas, la certeza es absoluta, ¿sí? En las consecutivas no puede quitarse el nexo. Tanto llovía que es normal que te mojaras. Fíjense que, eh, ¿por qué dice que es una certeza absoluta? Porque si llovió muchísimo, sí, la consecuencia natural, normal, es que se moje, ¿sí? Entonces, por eso dice que en las consecutivas la certeza es absoluta. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, con luego, tanto llovía, ¿sí? O llovía tanto, luego es normal que te mojaras. El primer término, o la primera proposición, o el primer constituyente, ¿sí? Va a ser la acción, digamos, y la consecuencia va a ser la subordinada. La consecuencia de que llovía tanto es que se mojara, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo? Ejercitó tanto que se cansó. Bien, muy bien, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de ejercitar tanto, no es cierto? Que se haya cansado. Muy bien. Fíjense que una de las conjunciones más, eh, que tiene más, que pertenece a varias clases, es justamente el que, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, digamos, pensar un ratito, bueno, ¿qué me indica esto? ¿Una consecuencia? No me indica una consecuencia, pero está con otra construcción, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder identificar. Por eso siempre les decimos, ¿no? Que el contexto es lo que nos va a determinar, ¿sí? Y nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar a qué clase de palabra corresponde y a su vez a qué subclasificación, ¿sí? Porque si yo les digo que así solito en el aire, y sí, voy a saber que es una conjunción, pero más que eso no voy a poder saber porque no tengo el contexto, no sé si me está indicando una consecuencia, si me está modificando otra estructura, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo que se... Se movía tanto que terminó destruyéndose. Bien,
Muy bien. ¿Se entendió entonces hasta acá